virtualidad es un gran instrumento, porque les permite a ustedes calmarse en su cama, en su casa, etc. Pero también ha creado un hábito que ya no nos vemos más. Por eso era bastante imprevisible esto, que tenemos estos invitados, Micaela Hierro, su esposo, que es un músico y activista cubano, van a presentar este texto y van a hablar sobre estos valores humanistas en la Cuba democrática, un país que, como ustedes saben, una de nuestras materias opcionales es la democracia en el siglo XXI. Pareciera que Cuba espera el siglo XXII, pero está luchando desde el siglo XX. Agustín Garay va a presentar acá a nuestros visitantes y yo me siento al lado de ustedes. Van a escuchar y después van a preguntar todo lo que ustedes quieran. Y esto se va a grabar, ¿no? Sí. Esto se va a grabar y entonces le vamos a dar a los retardados la posibilidad de que se diga. Ya saben que no tiene un sentido discriminatorio. Agustín, sos ¿esperamos a los retardados o empezamos? No, un minuto. Yo creo que termina. Bueno, entonces, bienvenidos. Un placer recibirlos en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el día de la víspera de la primavera. ¿Sí? Quizás haya alguna relación con que estemos en alguna primavera para Cuba, Dios quisiera, pero bueno, nunca se sabe. No hay que perder las esperanzas. Empezamos conversando, escuchando a Micaela Hierro Dori, licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencia Política, presidenta de la Asociación Cultura Democrática, y a su esposo, que además de ser violinista profesional, músico profesional, profesor de música, tiene la particularidad de ser cubano. O sea que nos va a ilustrar desde el terreno, desde la realidad que venimos a analizar hoy en el libro Valores Humanistas para Cuba Democrática. Los conocemos a muchos de estos autores, particularmente yo me considero amigo personal de Jorge Núñez, un señor que reside en Santiago de Cuba, me parece, ¿no? En Pinar del Río. Pinar del Río, sí. Del otro extremo del de otro Cuba. lado, de grande Cuba. Uno ve una isla en el mapa, pero es bastante grande. Vamos entonces, primero un pantallazo académico, intelectual, de contenido científico, de parte de Micaela. A continuación va a seguir el doctor Ricardo, que ya todos lo van a conocer, doctor Ricardo del Barco, profesor consulto de la facultad, doctor ex convención constituyente, y alma mater, entre otras cosas, el Instituto Maritain, que es una de las instituciones que coorganiza esta charla hoy día. Quedamos con Micaela. ¿Querés presentarte algo más, contar algo más, o entramos en tema? Muchísimas Micaela gracias. y Luis. Muchísimas gracias a Agustín, muchas gracias a Ricardo del Barco en realidad al Instituto Jacques Maritain, aquí todos los amigos de Córdoba y de cátedra Jacques Maritain de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, tan prestigiosa y tan querida. La verdad es que es un gusto volver a estar en esta casa de estudios, esta vez presentando este libro que es una compilación de ensayos que se realizó dentro del proyecto de Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba. Es un proyecto que la Asociación Civil Cultura Democrática llevamos a cabo ya hace unos 3 años. Venimos implementando, apoyando a intelectuales y a miembros de distintas organizaciones pro-democráticas en Cuba. Y este curso de ensayos tenía como objetivo rescatar el pensamiento de políticos, artistas e intelectuales del siglo XIX y del siglo XX para pensar en la Cuba, todos deseamos una Cuba democrática para el
siglo XXI. Entonces, de esta convocatoria la respondieron distintos intelectuales, artistas y pensadores actuales, gente en Cuba o ya en el exilio, que ya de por sí son testimonios de esta lucha por la democracia en Cuba. Es el caso de Rafael Almanza, es un intelectual, ensayista, lo conoce personalmente Luis, y que por ahí se viene a hablar más de él personalmente, pero él rescata, Rafael Almanza rescata el pensamiento del padre Félix Varela y de José Martí, y va y lo pone en diálogo con Jacques Maritain. Se va poniendo, digamos, si conociera a Jacques Maritain, a Félix, si hubiera conocido a Félix Varela y a Martí, hubieran compartido esto, a pesar de que, digamos, había José Martí es una figura que hoy lamentablemente muy tergiversada por el régimen cubano, que lo utiliza como bandera, ¿viste? Como enamorando ciertos valores y tergiversando sus palabras, ¿no? Si realmente si José Martí se despierta hoy, realmente pondría el grito en el cielo. Y bueno, lo que hace Almanza es rescatarlo de las garras de esa propaganda comunista que mal utiliza a Martín, ¿no? Y lo pone en diálogo con Maritain. Luego tenemos el ensayo de Mario Ramírez, un joven también editor y escritor, periodista de Camagüey, que él rescata el pensamiento de Sergio Carbó, que fue un periodista que luchó por la verdad, no solamente durante la dictadura castrista, sino ya venía él luchando contra el autoritarismo de Machado, la dictadura de Machado, luego contra Batista, y cuando, como pasó, cuando se dio la Revolución Cubana, cuando llegan al poder, venían a derrocar a la dictadura de Batista, prometiendo que se iba a llamar a elecciones, prometiendo que iba a haber una democracia, que se iba a restaurar la Constitución de 1940. Muchos en su momento celebraron ese triunfo de los revolucionarios, y pronto se vieron traicionados, que no llamaban a elecciones, de que en realidad venía escondido como el pensamiento humanista, marxista-leninista, en fin. Y Sergio Carbó enseguida, si bien en algún momento celebró la revolución, enseguida fue uno de los primeros que luego con la pluma, haciendo periodismo, defendió la verdad, la justicia y los verdaderos valores. De todos estos autores que van rescatando, los autores actuales, van rescatando los valores humanistas y ese testimonio de vida. Fueron pensadores, escritores, personas que también lucharon, dieron la vida o al final fueron forzados al exilio por ese testimonio de vida. Ustedes piensen que un gobierno totalitario como es el de Cuba, el adoctrinamiento, el cambio de la historia, la descolonización, o sea, hay que hacer un rescate de la historia de ese gobierno totalitario que lleva 6 décadas, y por lo tanto 6 décadas de cubanos, que las nuevas generaciones de cubanos por ahí no conocen estos testimonios de estos pensadores que fueron testigos de la verdadera lucha por la democracia. Luego vamos a contar con el testimonio de Jorge Núñez, que escribió un ensayo sobre Rasco, Ignacio Rasco, que él fue, digamos, fue una persona que vivió la revolución, de hecho estudió en el mismo colegio que Fidel Castro,
y fue, bueno, enseguida también se opuso. Él había creado el movimiento demócrata cristiano en el 59, que fue muy efímero, bueno, porque después el embate, o sea, realmente fue muy fuerte, ¿no? La lucha contra la disidencia y cualquier movimiento, cualquier pensamiento que fuera distinto al que había triunfado, fue eliminado, ¿no? Pasado al exilio. Rascó siguió siendo testimonio de esa lucha por la democracia en el exilio, funda el Instituto Jacques Maritain. Acá lo dice en el 82, habrá sido 82-83, porque el otro día entrevisté a Hugo de Aragón de Bimejo en el 83, como todo proceso, ¿no? Cultura democrática fue conseguido en el 2017, se firman los estatutos en el 2018, siempre en una fundación por ahí puede haber una diferencia de meses o de un año en este caso. Pero bueno, en el 82-83 Rascó fundó el Instituto Jacques Maritain de Cuba, pero lo funda en Miami, estando en el exilio. Jorge Núñez lo representa, bueno, en Pinar del Río, estando hoy en día, sigue el legado, además de escribir de él. Rascó fue una persona que, bueno, desde el exilio, bueno, apoyó el movimiento dentro de la isla, y luego cuando cae el muro de Berlín, que realmente cae el bloque soviético, y hay toda una ola de democratización en Europa del Este, mucha gente se ilusionó con que eso iba a pasar también en Cuba, ¿no? En el 90. Entonces ahí se fundan muchos partidos por el exilio dentro de la isla, como diciendo, bueno, es ahora, ya, ¿no? Eso fue hace 30 años, ¿no? Como que ya va a caer también el régimen en La Habana, y Carlos Alberto Montaner funda el Unión Liberal. Rascó retoma ese movimiento demócrata cristiano que había fundado en su momento, estando en la isla, en el 59, lo retoma y lo refunda siendo el Partido Demócrata Cristiano, estando en el exilio, y junto con otro partido social demócrata, con Baloira a la cabeza, fundan una plataforma democrática. Entonces se van uniendo en esa vocación de diálogo, es algo desde el movimiento cristiano, esa vocación de diálogo y de pluralidad. La pluralidad es uno de los valores de la democracia, y el movimiento cristiano se defiende esa pluralidad. Entonces, se unen estos líderes representando a las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, para, bueno, pensar una transición y pensar cómo iban a vivir esa transición que hasta ahora, el día de hoy, todos desean. Pero bueno, esa vocación de diálogo y de coordinación y de seguir siendo testimonio. Lamentablemente de eso se hicieron varios documentos en Miami, en Madrid y en Caracas, buscando siempre por esa vocación de diálogo, no solamente entre los partidos políticos, sino en el momento también entró en debate el tema del diálogo con el régimen, cosa que dentro de la oposición cubana es un poco como traición a la patria. Algunas partes como piensan que entrar en diálogo con el régimen, negociar, es ceder, ¿no? Y no es ceder a los valores, es simplemente buscar de una manera pacífica, buscar una transición, que entonces, para que entendamos que no todo el mundo a veces comulga con el tema del diálogo, que es una palabra que crea conflicto a veces entre la misma oposición. Pero los que creemos realmente en la democracia tenemos que siempre promover algún tipo de diálogo, construir consensos. Luego está un artículo de
John Suárez y Regis Iglesias, que lo escriben juntos, rescatando el pensamiento de Osvaldo Payán. Osvaldo Payán, lamentablemente no está más entre nosotros, fue asesinado por el régimen cubano en el 2012, el 22 de julio del 2012, simulando un accidente de tránsito en el cual viajaban dos europeos, él y otro, Osvaldo Payán, con Harold Cepero, un joven también activista, miembro del movimiento cristiano de liberación. Osvaldo Payán, junto con otro joven en la parroquia del Cerro, convencidos que había que hacer algo por una cuestión de valores, fundan este movimiento cristiano, liberación, ¿no? De liberación. A veces los movimientos cristianos de liberación se confunden a veces con los movimientos guerrilleros, porque ahí en Centroamérica hubo movimientos de liberación guerrilleros, y esto es un movimiento cristiano, liberación por la liberación, pero siempre convencido de la lucha no violenta, ¿no? Hago esa aclaración para no confundir, digamos, que siempre de los valores humanistas cristianos vamos a buscar la democracia, pero por vía no violenta, ¿no? La desobediencia civil y la lucha no violenta, estamos siendo testimonios de banderas, Martín Luther King, o ese tipo de bandera, por personas aunque no sean católicas. Entonces John Suárez y Regis Iglesias trabajó un poco a la par, aparte de ese movimiento cristiano de liberación, fue preso en 2003, en la Primavera Negra, en marzo de 2003, hubo una detención de 75, los 75, bueno, después Marta Beatriz, eran 74 hombres y una mujer, Marta Beatriz Roque, en esa ola represiva. Regis Iglesias fue uno de esos presos que luego en 2010-2011, con la intervención del Vaticano, fueron liberados, algunos forzados al exilio, estaban condicionados a que se liberaban al exilio, otros eligieron quedarse, pero estaban como si fuera prisión domiciliaria, no podían salir del país, no tenían plena libertad. De esos, Regis es uno de ellos. Escribe con John Suárez, que John Suárez es un cubano-americano que, bueno, yo lo conocí, de hecho es uno de los culpables que yo me haya involucrado tanto con la temática de Cuba. En el 2008 recuerdo patente en Panamá una conversación que tuve con él y me contó la historia de Hugo Mato, de los Cienfuegos y demás, y ahí, y tanto testimonio de Armando Valladares, y ahí fue que leí los libros de ellos dos, y a partir de leer esos dos testimonios, nunca más como uno puede quedar como nada, ¿no? Es como uno tiene que reaccionar cuando ve tantas injusticias. Pero bueno, John Suárez ayudó mucho a Osvaldo Payán desde el exilio, levantando la voz en foros internacionales, en Ginebra, en Naciones Unidas, y realmente, bueno, que lo hayan. Y menciono esto, y estoy contando un poco la historia, tanto de los autores que escriben los ensayos, como de las personas que ellos rescatan. Porque hay un diálogo, digamos, que hay como que se pasan la posta, ¿no? Digamos, que pasan la antorcha en esta lucha por la verdad. Que si uno ve la historia de Cuba, digamos, Varela y Martí lucharon por la independencia, bueno, Carbó luchó por la defensa por la República, en ese periodo de la República entre 1902 y el 58, y luego siguió la lucha bajo un gobierno totalitario comunista del 59 a la fecha.
son personas que rescatan la memoria de todas estas personas, pero los que escriben también tienen un testimonio en sí, digamos, y eso es súper valioso. Luego, el último ensayo lo escribe Joe Suárez, que es un joven evangelista, periodista, escritor, que ha recibido varios premios internacionales, y rescata la historia de Bizet, que además es el último de los ensayos que verán en el libro. Bizet aún vive en La Habana, es alguien que es un médico que luchó por la defensa de la vida. En Cuba está legalizado el aborto de los años 60 y se practican más de 100.000 abortos anualmente, si no más, entonces son unas contabilizaciones que menciona acá Joe. Pero bueno, además de defender la vida y por ahí tener problemas como médico, de negarse a practicar el aborto, es alguien que presentó un proyecto de Emilia, un proyecto de defensa, también pensando en esa transición de defensa de la dignidad humana, ¿no? Uno de los valores que tanto de los conceptos que Jacques Maritain desarrolló como filósofo y pensador del humanismo integral. Entonces, Bizet hace todo, digamos, una activista de derechos humanos como médico, pero en esa defensa por la dignidad humana en Cuba. Esto así como dar un pantallazo de qué se trata es esta compilación de ensayos y quiero que entremos más como en diálogo y Sí. como para una primera presentación, así que no sé si quieres empezar Sí. comentarios. Y yo creo que, bueno, escuchando a Mica, me parece que ahí tienen una idea de qué se trata el libro, los autores de los ensayos y sobre las personas que hablan. Solamente para situar en el espacio-tiempo, Varela es un sacerdote cubano que tiene como el título del que nos enseñó a pensar, porque fue uno de los primeros que, vinculado al iluminismo y a todas las corrientes renacentistas y barroca de la investigación, abre en el seminario de San Carlos de La Habana investigación física, química, pero además era un constitucionalista, y a partir de ahí nace una corriente de pensamiento cubano que tiene uno de sus cúlmenes en José Martí en el siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, y que después va por toda la República entre 1902 y 1959 y hasta el día de hoy en muchas de estas figuras, ¿no? Es como el rango de tiempo histórico del que estamos también hablando. Yo creo que estaría bueno conversar, que nos hagan preguntas y tratar de direccionar justamente del propio libro la respuesta, como me parece que nos vamos a enriquecer más, pero les puedo contar brevemente. Yo conocí a Osvaldo Payá, íbamos a la misma iglesia en Cuba y para poner un ejemplo personal, y eran personas que ponían y ponen, como Rafael Almanza, que también lo conozco, que es un poeta, ensayista, uno de los mejores ensayistas de poesía cubana, e investigadores intelectuales cubanos, tienen un pensamiento profundo, tienen una experiencia profunda de la historia, pero a la vez lo ponen en acción. O sea, no solamente se quedan en la cátedra, sino que van hacia la política en un contexto donde ir a la política es jugarte la vida, ¿no? Y eso es un poco, creo que es una de las líneas que atraviesa, transversales que atraviesa el libro, porque Varela también se jugó la vida, tuvo que refugiarse en Estados Unidos porque en Cuba le pedían la cabeza y en España también, por abogar por un tipo de constitución más colegiada y un tipo de autonomismo que no fuera violento. Después caímos en una guerra violenta independentista por no escuchar a Varela, ¿no? Y así fue pasando. Martí fue exiliado, pasó la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Carbó
se tuvo que exiliar varias veces dentro de la República, en 1900, o sea, entre 1902 y 1959, varias veces tuvo que salir exiliado y murió exiliado. Rasco también, y así, y así, y así. Sin embargo, muchos de los autores resisten de alguna forma en distintos lugares hoy. Viven en Cuba Mario Ramírez, Rafael Almanza, Oscar Elías Bisset, que es del último ensayo, Jorge Núñez. Y la idea también, creo que una de las, me parece que la idea que decía transversales es la cuestión del testimonio personal, ¿no? El testimonio de no solo tengo estas ideas, sino que soy consecuente con estas ideas a costa de lo que sea, ¿no? Y a la vez esas ideas no están por encima de las personas. Soy consecuente con estas ideas, pero no quiero sacrificar a otros por mis ideas, sino convencer a otros de que estas son las mejores formas para buscar un país mejor. Entonces, a partir de ese testimonio y de esas ideas puestas al servicio, yo creo que se puede conversar un poco también de lo que tengan interés en saber. Yo tengo una duda. Recién hablaba ella cuando presentaba que había parte de la oposición que estaba enojada con esta idea de consenso, de tratar de llegar a un diálogo. Sí. ¿Y cómo es posible llegar al diálogo, a un consenso con un régimen como el de Cuba, cuando el consenso es justamente ceder un momento cada uno para llegar a un acuerdo, ¿no? Totalmente. Yo te puedo contestar como cubano. Por supuesto que es muy difícil, muy difícil. Muy difícil lograr un diálogo porque un régimen totalitario no dialoga. En 65 años nunca han ni siquiera dado la posibilidad de que alguien que sea de distinto pensamiento tenga una entidad. O sea, es como no existe. O sea, entonces, sentarse a una mesa con un opositor, entre comillas, porque en realidad son disidentes, porque no puede ser oposición política como la que conocemos acá, pues no existe eso allá. Eso ni ellos lo dan por descontado. Lo que dice Micaela es de alguna forma que discursivamente y como a propuesta, del lado de nosotros, no podemos decir que no se dialoga, porque si un día el régimen, o sea, se ve en la situación, porque no se van a ver en la situación sin que tengan una presión muy fuerte internacional y nacional, de sentarse a dialogar para hacer una transición pacífica. Por supuesto que yo estaría de acuerdo en sentarme a ver qué se puede hacer para hacer una transición lo más pacífica posible y que no haya, y que sea algo lo más colegiado, pero obviamente eso en un contexto que no existe todavía y que además no han querido que exista. Yo me acuerdo muchas veces cuando hubo eventos internacionales donde coincidían comisiones del aparato del régimen cubano y testimonios de la oposición, muchas veces los opositores dijeron, si quieren se sienten acá y hablamos. Y no querían sentarse porque era reconocer al otro como que existe. Y es que no, en una dictadura totalitaria todos piensan lo mismo, todos creen lo mismo, y cuando quieren tratar de aparentar cierta democracia ponen a alguien criticando una pelucita que cayó y otro que miró que cayó en el otro lado. Pero nada consecuente. A eso creo que nos referimos con la cuestión del diálogo. Hay muchos que le tienen miedo a esa palabra. Hay muchos como yo que no le tenemos miedo, pero simplemente depende del contexto, ¿no? Porque ahí en Venezuela, que es un ejemplo fehaciente, se han hecho muchos diálogos completamente improductivos. Porque al final los regímenes, cuando tienen esa necesidad, lo que hacen es ganar tiempo y después no cumplen con ninguno de los pactados. Pero bueno, esa es una de la complejidad del asunto. Si puedo hacer un comentario. Sí, No, primero los jóvenes. Bueno, Si quiere comentar, tal vez es un poquito más difícil o más dificultosa, que voy a intentar aclarar una idea. Creo que en una de las clases anteriores, mi compañero le preguntó al doctor qué podían hacer creo que los países vecinos
mi pregunta va a ¿en dónde radica el interés de no tratar de intervenir para velar por los derechos fundamentales de los cubanos? ¿Me explico? ¿En dónde radica el interés de no hacer nada? de no hacer nada? Si quiere contesto lo que me parece a mí y después. Sí. Yo creo que en gran medida lo que detiene la acción de lo que debería ser la solidaridad internacional ante un país secuestrado, porque o sea, yo nací en 1987 en un lugar secuestrado. O sea, como unos tipos son unos secuestradores. Te dicen esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir, esto lo puedes hacer, tienes que ir así, tienes que... Y si no te lo dicen explícitamente, lo sientes en tu carne cuando haces lo que... yo creo que una de las cosas que detiene es que, primero, entrar en una situación violenta es siempre muy complejo. Se sabe cuándo empieza, nunca se sabe cuándo termina. Y segundo, es muy complejo también a la propia democracia, porque la democracia, si hoy por hoy, a veces hablar de Cuba, a mí me ha pasado mucho acá también por hablar de Cuba, es complejo y saltan personas ofendidas porque ¿cómo puede ser? Porque gracias a Fidel y la revolución, no sé qué, yo lo entiendo porque hay libertad de pensamiento y cada cual puede pensar lo que quiera. Imagínense ustedes una situación de supuestamente invasión, ¿no? Entonces ahí es bueno, pobrecito el pueblo cubano, porque entonces yo creo que hay como una doble negación ahí, por un lado, de que la propia democracia no se entiende como un sistema que en realidad debe tratar de sostenerse a sí mismo, pero sostener a los demás y ayudar a los que no lo son. Y por otro lado, la propia democracia tiene tantos conflictos de interpretación y de creencias dentro de sí, que tener una opción que genera tanta complejidad a nivel social y político, es como que lo siente como una debilidad que no van a poder afrontar. No sé si se entiende. Sí. Sí. No sé si primero el señor y Sí, sí. Bueno, gracias. No, quería hacer el comentario. Yo he leído el libro. La doctora María Laura Picón me lo envió hace más de un año. Y una filósofa que vive en Argentina, que vive en Buenos Aires, me lo hizo llegar hace cosa de un año y algo. Y al libro este yo rescato un par de cosas que me gustaría tener en cuenta si alguno tiene la inquietud de leerlo. Primero, que es una evocación de escritores de hoy, o de gente que está en la actividad y sabe escribir hoy, sobre algún, no digamos prócer, porque prócer ahí está el padre Varela y Martí. Los demás ya son, digamos, del siglo XX, pero han sido hombres activos, pero de otras generaciones, cuando todavía el totalitarismo no se había apoderado de Cuba. Y me pareció muy lindo que una persona que está en la plenitud de su vida hoy recuerde a alguno de los que le dieron razón para pensar como piensa hoy. Y segundo, que es un diálogo entre personas que comparten una cosa, su compromiso con la democracia y con los valores humanistas, pero que no todos son iguales, no todos son religiosos, y hay distintas variedades dentro de la base democrática y humanística, que es lo que permite una democracia sana. Y además fue una alegría para mí ver ahí un artículo de Jorge Núñez, a quien ha mencionado Micaela, que es un cubano que hoy tiene 40 y algo de años, que nunca había podido salir de Cuba. Él estudió licenciatura en microbiología, pero lo que realmente él ama es la filosofía y la filosofía política. Y
Bueno, él estudió licenciado en micro y la alegría que me da pensar que los que formamos parte del Instituto Maritime de Córdoba fuimos los que ayudamos a que él pudiera salir por primera vez de la isla, que fue en el año 2005, si mal no recuerdo. Yo era secretario general del Instituto Argentino Jacques Maritain y recibí una carta de una profesora cubana de la Universidad Interamericana de Miami, donde me decía: el Instituto Jacques Maritain de Cuba en el exilio se va a hacer cargo del viaje de un mariteniano que vive en la isla, y eso significa para nosotros. Si ustedes lo invitan a algún evento académico afín a estas ideas, y que él pudiera viajar a la Argentina. Y lo hicimos. Costó mucho, porque en aquel tiempo el cubano no podía salir de la isla. Tenía que dar 1000 razones. E incluso la Argentina tenía categorías de visas. Y tuvo que andar en eso. Él estaba muy agradecido a la embajada argentina porque le buscaron la manera de llegar acá. Y ese hombre, que ya han pasado 20 años, que lo vi con el entusiasmo que los argentinos, que habíamos tenido la dicha de haber crecido en una democracia y formarnos en una democracia, él se había formado en un régimen totalitario. Consiguió los libros donde pudiera, pero él conocía de Maritain más que nosotros. Y no solo de Maritain. Yo supe quién era el padre Varela, prócer cubano del siglo XIX y anterior a Martí, que es el que uno conocía como San Martín en Argentina. Anterior a él conocí quién era gracias a Jorge Núñez, que me regaló un libro que se llama Ensayos del padre Varela, o es una compilación de artículos del padre Varela, que entre paréntesis vivió la mayor parte de su época luchando contra los españoles y se tuvo que exiliar, murió en Nueva York. Y eso me ha gustado del libro. Distintas generaciones donde alguien que está en plena actividad recuerda a alguien de su orientación generalmente, que le había inspirado, digamos, estar en una línea, pero que tenían todos de común esta búsqueda de hacer hoy la democracia que se perdió en Cuba con todo lo de la dictadura que había en aquel momento, pero con las dictaduras que hemos conocido después, realmente era una dictadura muy blanda y destinada a terminar al poco tiempo. Han pasado 65 años. Y bueno, quería decir que me dio mucha alegría ver el artículo de Núñez. Yo veo que él vino a la Argentina la primera vez, hubo un periodo de ablande del régimen, él pudo estar en España en un congreso de la Asociación Española de Personalismo y pudo estar, y me lo encontré allí en San Francisco, en Estados Unidos, en un congreso del Instituto Maritain de los Estados Unidos. Estuvo un par de años indocumentado con todo el riesgo que significaba y decidió volverse. Yo me escribía con él y le digo: ¿cómo te vuelves? Porque no vas a poder realizar todos esos valores que tiene. Escribe muy bien, escribe muy bonito. Dice: porque yo me siento cubano, yo soy cubano, los cubanos adoramos Cuba. Entonces, bueno, y es de una ciudad, no es de La Habana, que es una ciudad grande. Es de una ciudad que yo no la conocí, pero que entiendo que es pequeña. Y está bastante vigilado. Debe estar vigilado, porque después con sorpresa he visto en Facebook que se anima a escribir en un lenguaje que no tenía cuando estuvo
acá. Era mucho más auto-dirigido, ¿no? Y ahora ya le ha hecho una carta abierta a la ministra de Educación de Cuba sobre no sé qué tema, de la enseñanza de la filosofía o algo así. Ha sido últimamente 2 veces llamado como a interrogatorio. Eso cuenta, me invitan a conversar, me Me dice. invitan a conversar y Por ahora, pero como es una manera amenaza. como sabemos que hay Lo citan. presos, le digo, ten cuidado, Sí. que la libertad es un valor. Entonces él hace capacitaciones sobre el pensamiento de Jacques Maritain con jóvenes, de hecho, incluso con el permiso del obispo, etc. Sí, Pero después por esas acciones lo llaman lo citan a la policía, él tiene que ir a la estación de policía y le interrogan de qué hace, por qué, no sé qué, con quién trabaja, como ese interrogatorio para amedrentar, para que, bueno, deje. O sea, porque obviamente formar, hablar de democracia, sobre valores, hablar de dignidad, hablar de justicia, es contrarrevolucionario, como ellos dicen. Para ellos todo lo que va contra la revolución es contrarrevolucionario. Y bueno, entonces es una amenaza al sistema. Todo lo que, cualquier voz disidente es una amenaza al sistema de ellos. Igual. Y una breve, si me permites, una breve adición. Acá, estudiante de Derecho. Bueno, yo he sido profesor de Derecho Político acá en esta casa durante muchos años. Cuando llegué a una cierta edad me dijeron que tenés que ir. Es como que ya no podía conversar con los jóvenes. Bien. Usted hizo una muy inteligente pregunta. ¿Cómo es que la gente joven pretendía dialogar con un régimen absolutamente totalitario, como hoy, usando una palabra que no se usaba hace pocos años, en una sociedad de la cancelación del otro, del que piensa distinto, es posible entrar en diálogo para lograr establecer algún sistema donde haya un mínimo de libertad, de participación, de institucionalización democrática. Estas dictaduras tan consolidadas después de 65 años, cuando la oposición está dispersa en el mundo, particularmente en Estados Unidos, pero ya lo vemos a usted acá, con gran alegría que mi país los haya recibido. Y pienso en la Venezuela, donde está ocurriendo el mismo fenómeno 60 años después. Se están yendo. Y se van en distintas, digamos, generaciones. Yo entendí que no son los mismos cubanos los que se fueron cuando recién subió Fidel Castro, que los cubanos que se fueron después y los que se están yendo ahora. Y ha habido varias veces que se han ido en olada, atravesando, ¿no es cierto?, en barcaza. Miami está ahí en el mapa, pero después hay que atravesar. Por ejemplo, de la primera generación, yo conocí personalmente a José Ignacio Rasco, porque me lo encontré en un encuentro de maritenianos en Roma. A los pocos años falleció, ya era un hombre mayor. Y en ese tiempo no lo era tanto. Y bueno, y entendí que por las buenas no se puede voltearlos hasta que ellos no se desgastan lo suficiente para que hagan una implosión como hizo la Unión Soviética. Un buen día nos dimos cuenta que la Unión Soviética era un gigante contemplado. Hizo una implosión. Cayó en su desastre. Además tenía aspectos culturales, porque lo que hay ahora es un poco una vuelta, pero no será comunista, pero es bien autoritaria.
sino totalitaria. Bueno, esa es la razón. Entonces no hay otra manera que tratar de tener algún tipo de puente que en algún momento de debilidad del régimen diga, bueno, tengo que abrirme un poco, porque si no, más tarde o más temprano me van a echar. Y por ejemplo, en Cuba ha habido hace 2 años manifestaciones callejeras que nunca se habían realizado antes. Y eso hace que, pero están muy firmes todavía. Bueno, eso ya lo por cuenta de ustedes. Esa es la razón por la cual a veces, digamos, los exiliados o los que están adentro tratan de tender algún puente. Es ir tratando de los huecos o las aberturas, la abertura de puertas que pueda haber, estar presente, ya sea por medio del arte, ya sea por medio de la ciencia, ya sea por medio de la cultura en general y de la política, que es lo más difícil. Buenas tardes, después de mi invitación. Sí. Me comuna. Bueno, yo lo que primero quiero recordar como estudiante de Derecho, Cuba, para los jóvenes, es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema unipartidista, o sea, que es no democrático, o sea, declarado en su constitución, ¿no? Una dictadura de pensamiento único, se ha constituido, es una constitución que es ilegal, que va contra la ley nacional, porque es... En el capítulo 5, para que tengan una idea, ustedes que son estudiantes de Derecho, dice que el partido está por encima de la Constitución. Y ahí pueden entender que el partido puede, es el que interpreta la Constitución y está por encima, porque el partido es la vanguardia y ya. Está arriba del pueblo de la persona Una humana. pregunta. Sí. ¿Sigue en Cuba existiendo una moneda entre el pueblo cubano y otro? Yo me acuerdo del PUC y el peso cubano. Claro, eso lo unificaron, pero ahora es el dólar igual. Ahora blanquearon, porque el CUC era una moneda artificial que era paralela al dólar, supuestamente 1 a 1 con el dólar, pero en realidad cuando cualquiera de ustedes entraba a Cuba tenía que cambiar sus dólares por esa moneda, que te la cobraban más caro, te hacían... Pero yo me acuerdo que Sí, los cubanos no ganaban en esa moneda. 300 pesos cubanos 300 pesos eran 15. 10 por 10 ejemplo. cupos. A mí me daban mucho. Yo daba clase venía en una escuela 10 horas semanales y ganaba 250 pesos, son 10 cupos en esa época. Y una leche de mi hijo mayor me costaba 6 cupos. Así que ahí pueden ver cómo es la vida, ¿no? Pero nada, esto de una cosa de lo que estamos hablando me parece importante, quería destacar, era que los regímenes totalitarios utilizan el lenguaje que quieren. A veces te hablan de dignidad, a veces te hablan de derechos humanos, a veces te dicen que ellos son los más democráticos y quieren dar lecciones, y cuando uno ve los cancilleres cubanos en la ONU, en los organismos internacionales, y eso es una de las fortalezas, aparentemente, que les permite la democracia a estos regímenes que participan en los foros internacionales como un delegado más, tienen veto, tienen voto, tienen voz y voto, y hablan con las palabras que pueden citar a Martí, pueden citar a Varela, pueden citar a quien quiera, pero siempre desde una óptica completamente ambigua, confusa y cooptada, ¿no? Secuestrada. Para mí el secuestro se da en muchos ámbitos, no solo en el terreno, sino en la palabra, ¿no? Y en los términos. Entonces, este tipo de libro lo que trata también de rescatar a muchos autores que están secuestrados, como José Martí. José Martí nunca fue ni siquiera socialista, era un liberal bastante conservador y casi todo su pensamiento estuvo impregnado publicaba en La Nación. Acá tenía una columna en Mitre, era amigo de Mitre y tenía una columna en el diario La Nación en muchas épocas. Y Martí tiene artículos criticando a Marx, criticando la lucha de clases, criticando, y así todo,
Martí se convirtió supuestamente en el adalid de la Revolución Cubana. Yo le contaba a Mica que en mi época de niño siempre una frase era: Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. Y no tiene nada que ver, lo que prometió Martí no tiene nada que ver con lo que hizo Fidel Castro. Pero supuestamente Fidel Castro nos devolvió la dignidad, el antiimperialismo, todas las luces, todo son frases vacías, pero lamentablemente frases vacías en un contexto donde nadie puede decir otra frase, ¿no? Entonces, para muchos de ustedes, si se acercan a la realidad cubana, van a encontrar muchos tipos de información y van a tener que tener muchas luces también para poder filtrar y entender que te pueden decir todo eso y después hay un solo partido, después alguien se reúne en un aula y se están conspirando y estamos hablando de este libro, pero no se puede hablar de este libro en Cuba, y así. Incluso si uno busca en Wikipedia, que por ahí hay un motor de búsqueda más común para alguien que no tiene acceso o no conoce de la información que da una universidad o una charla, dice que los líderes políticos son elegidos y removidos por el pueblo. Yo que estoy ahí una pregunta, son elecciones. Desconociendo la realidad de Cuba, la realidad política de Cuba, ustedes se diferenciaron de que su oposición no era violenta, y la pregunta es: ¿qué otras oposiciones hay? Y si justamente en alguna la democracia a través de la violencia o de... Hoy por hoy no existe. Hace más de 30 años, no, por lo menos. Hubo en su momento, al principio, en los primeros años, y para mí muy consecuente también, porque la propia Revolución Cubana llegó por la violencia. No solo llegó por la violencia porque estaban en la sierra, lo que menos había mucha violencia de lucha clandestina, dígase terrorismo también, ¿no? Y muchos de los comandantes de Fidel Castro enseguida se sintieron traicionados y fueron de nuevo a donde mismo habían ido a luchar contra Batista, a luchar contra él. Entonces esa tensión se dio en los primeros años. Pasa que Fidel hizo lo que Batista nunca quiso hacer, que fue trasplantar pueblos completos, o sea, desterritorializar a sectores de todas las zonas de la sierra, sobre todo del centro de Cuba. Yo soy de Cienfuegos y está en un macizo montañoso que se llama de Guamuae, lo que se conoce como el Escambral. Ahí se refugiaron muchos de sus propios comandantes para luchar contra él. Y él agarró esos pueblos y los llevó a la isla de la Juventud, que es una isla muy cerquita de Cuba, o sea, es una isla pequeña, fuera de Cuba, que era una cárcel. La isla de Pino, famosa isla de Pino, que después la rebautizaron como Isla de la Juventud, y ahí hizo que esas personas construyeran su propio pueblo completamente aislado de sus campos, de sus tierras, de todo, por las dudas de que ayudaran a estos tipos. Entonces los venció mucho más rápido que lo que Batista lo hubiera hecho con él. Pero imagínense, todo eso se dieron actos, bueno, toda la famosa invasión a Bahía de Cochinos, que en realidad la mayoría eran todos cubanos, que habían peleado también, que se habían exiliado y querían volver a luchar para restaurar la democracia. Pero hoy por hoy, hace más de 30 años, no hay ningún tipo de movimiento. Es hasta contraproducente, te diría. Por más que algún que otro por ahí pueda decir en las redes, cada cual dice lo que sea, yo digo que es contraproducente porque en un tipo de dictadura tan totalitaria, cualquier acto que genere violencia es más nafta para ellos. Siempre se catalogan como los pobrecitos que están resistiendo. Entonces cualquier cosita es parte del revisionismo histórico que hacen. Meten 100.000 personas presas y ellos están justificados no, puede ser terrorista. Entonces, para mí es contraproducente. Siempre hay alguna que puede llegar a decir: esta dictadura no se va a ir solamente con las armas, pero es una... ¿Qué vas a lograr por ahí? Es muy difícil. Digamos, por ahí ya entonces, incitar a la violencia, pero es como es la resignación, es la frustración, es la impotencia. Pero obviamente las organizaciones de la sociedad civil y como independiente comienzan el 76 fue la primera como organización que se fundó, de hecho dentro de la cárcel, la comisión de
de derechos humanos. Y después en los 80 empezaron un poco, con los 80 con la perestroika, digamos, todo el movimiento que es medio reformista de la Unión Soviética, muchos se ilusionaban en Cuba que eso iba a suceder, entonces mucha gente se empezó como a organizar, artistas, como hubo un movimiento muy importante de los artistas también en los 80, los intelectuales, etc. En los 90, ya cuando se cae el muro, ni hablar, empiezan a formarse, como les decía antes, un montón de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, los periodistas independientes, el proyecto Varela, que es así llamado el proyecto Varela de Osvaldo Payá, que reunió en 11.200 firmas en el 2002 y luego se unieron otras 20.000 más. Pero en un contexto donde firmar la gente tenía mucho miedo, o sea, 11.000 firmas era un montón. Yo no las considero grandes. Igual les cuento un poco de qué se trataba el proyecto Varela. Sí, porque el chico no lo sabe. Claro. Simplemente en todo este renacer, ¿no? Después del muro de Berlín, empiezan a nacer muchos proyectos, por supuesto, de boca en boca, escondidos, no sé qué, de tratar de buscar, mover, como decía el doctor, buscar los entresijos ahí de la ley, los poritos del sistema para mover al régimen y que haya una cierta transición pacífica. El proyecto Varela fue concebido en ese contexto y tenía básicamente 5 puntos que hablaban en general de lo que toda sociedad más o menos democrática tiene, ¿no? Libertad de prensa, libertad de asociación. Piensen que en Cuba no puedes inscribir una asociación que no sean las asociaciones que ya están. No es solo partido político, estamos hablando de cualquier cosa. Si somos los amiguitos de las mochilas verdes y queremos hacer una asociación, pasa por el filtro de ellos y por lo general, si eres muy autónomo, no vas a... O sea, cualquier cosa para ellos es una disonancia en el sistema. Entonces, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad política de partidos políticos, la búsqueda de elecciones libres, una nueva ley electoral, en fin, unos puntos así. Y lo único de donde se agarraba legalmente es que una de las reformas constitucionales cubanas, por supuesto, reformas constitucionales totalitarias, decía en un artículo G, creo que era el apartado 88, artículo G, que si reúnen más de 10.000 firmas ciudadanas, los ciudadanos pueden hacer peticiones. Eso está en casi todas las constituciones, de alguna forma, ¿no? Que para el Congreso hace peticiones, cambios, reformas, qué sé yo, y para que los ciudadanos tengan una alternativa, pueden reunir más de 10.000 firmas. Por supuesto, cuando empiezan a reunir las firmas, lo empiezan a perseguir. Yo escuché testimonios de personas que se tragaron documentos para que no vieran quiénes habían firmado, porque entraban a la casa sin registro. Así todo, Osvaldo Payá y un equipo de personas desde la oposición de la sociedad civil reunieron más de 11.000 firmas. Imagínense 11.000 firmas que decían, yo tuve la boleta y años posteriores presenté también, junto con su hija, ya después que lo habían asesinado, firmas de este proyecto. Las firmas decían su nombre, apellido, dirección y número de identidad. Quiere decir, era la manera de decir, yo, fulano de tal, quiero un cambio. Quiero esto para mi país, y era muy fuerte. Entonces había muchas personas que firmaban y después se arrepentían, o había personas, entonces había todo un sistema, lo digo porque lo conozco de dentro, todo un sistema de recolección y rectificación de firmas antes y después de guardarlas en secreto para cuando tengas más de 10.000 poderlas entregar y que sea algo contundente, ¿no? Eso lo lograron y lamentablemente, por supuesto, un régimen totalitario que hicieron, deshicieron toda esa ley, dijeron que iban a hacer una llamada, una reforma constitucional en donde se dice en la constitución ya reformada que el socialismo, como si el proyecto Varela no hablaba nada de socialismo, solamente hablaba de puntos esenciales como la libertad de expresión, el socialismo es irrevocable. La constitución actual cubana dice, no me acuerdo, creo que es en el punto 199, el socialismo es irrevocable, y eso quiere decir que el socialismo es eterno. O
O sea, algo tan loco como eso, lo ponen como también lo que les decía que el partido está por encima de la Constitución. Le dicen que el partido está por encima de la Constitución y eso salimos irrevocables. Quiere decir, los cubanos que nazcan de aquí a 1000 años, 2000, no importa cómo piensen, tienen una Constitución que te dice que esto es irrevocable. Es una burla. Puede ser una película de comedia, pero es la realidad de mi país, ¿no? Entonces, simplemente para que entiendan uno de esos tantos proyectos que nacieron con esa esperanza de la nueva generación de un mundo multipolar o unipolar, que fue cuando cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética y todo. Sin embargo, en Cuba siempre el régimen cubano, de la mano de Fidel Castro, Raúl Castro y la familia, nunca ha dejado un momento de respiro y siempre ha atacado cualquier intento, sea a través de las leyes, sea a través de la acción pacífica, de reforma, transición, o lo que entiendan. Hoy por hoy hay más de un preso político. Muchos de los que yo conocí y que me contaron del proyecto Varela están hoy presos. Gente joven como ustedes, gente mayor también, de todo tipo. Y nada, están resistiendo, como muchos de estos autores, como muchas de estas personas, están resistiendo por la verdad, por estos valores. Entonces, yo creo que es importante lo que decían de ese entusiasmo por la democracia, que es cierto que la democracia es también muy perfectible, que tiene muchas luces y sombras, pero que cuando no hay democracia estamos en una noche muy, muy terrible. Dos preguntas que quisiera que nos dé la perspectiva de ustedes. La población joven es numerosa, no es numerosa, si es jóvenes, estudiantes, trabajadores. ¿Qué lugar ocupa dentro de esta lógica tal vez de resistencia oculta o no, si existe o no? Y en ese sentido, ¿qué lugar también han permitido o no a los medios masivos de comunicación? ¿Cómo se manejan con eso? ¿No han penetrado? Porque realmente es casi imposible que hoy no se esté conectado con el mundo, ¿no? A ver, a partir del 2018 empezó a dar datos en los celulares. No hay casi intermedio, obviamente recargan de gente del exterior, familiares. La mayoría de los cubanos viven también del apoyo de los exiliados de su familia. De su familia. ¿Llegar las ayudas? Sí, las remesas. Sí, es todo un negocio. Es un negocio monopólico. La única empresa de telecomunicaciones es de los militares. ¿Sí? Todas las empresas de todo el turismo lo manejan los militares, y cuando estoy hablando de los militares estoy hablando de una cúpula de la cúpula, ¿no? Y todo lo que entra de remesas, por lo general, es algo que la dictadura se enriquece, porque ahorita comentábamos, los precios son carísimos, precios que yo no pagaría acá jamás, pero ahí sí se me pone, y allá nadie gana para esos precios, pero ya cuentan con que alguien de afuera se lo va a comprar. ¿Sí? Los datos móviles llegaron a Cuba en el 2019, 2018, pero ¿por qué también? Porque es un negocio, es una empresa monopólica que te cobra muchísimo más que cualquiera de las empresas acá por la conexión, y que se lo paga la familia afuera. O sea, eso son entradas diarias de miles de dólares a estas empresas, ¿no? Y lo que decía de la población joven, en Cuba los estratos, digamos, generacionales están completamente deformados, porque piensen que en poco más, yo creo, de 2 años han emigrado medio millón de cubanos. Estamos hablando de una población de 11 millones. O sea, todo el tiempo salen miles de personas, todo el tiempo, entonces quedan generaciones completamente fracturadas, muy jóvenes y muy ancianas. Y entonces se estima que en 25 años la población anciana en Cuba sea casi cercana al 40% o más. Y no me acuerdo qué estudio decía dentro de tantos años, por un estimado del 50%. Entonces, y además controlado por el régimen y autocontrolado por las personas que no quieren tener hijos.
un contexto donde tener un hijo es una presión terrible para poder mantenerlo, para poder alimentarlo, ¿verdad? Y además lo cría, porque a mí me criaron hasta cierto punto también, y casi todos siempre diciéndote, mijo, lo mejor que te puede es que te vayas, y te vayas, que te vayas. Y la salvación es que algún día, porque es lo que uno siente todo el tiempo en ese lugar. Es tan cruel que hay madres que se suicidan cada tanto. Yo escucho este año 2 o 3 madres se han suicidado por no poder dar de comer a sus hijos. O sea, es tremendo. O sea, el nivel de desabastecimiento y pobreza es muy cruel también. O sea, sí, acá hay Aquel muchacho cuando habló de la posibilidad de una intervención, yo creo que por ejemplo eso hay un gran cinismo. Ahora también hablando un poco de hecho de trabajar a la gente joven que se interesa por el tema, nos lo dice. Dije, cuando yo tendría la edad de ellos, pensar que alguien tenía otra posición frente al régimen cubano, quizás simpatizaba mucho más con y eso que yo soy de tradición cristiana. Pero yo creo que hoy en hermanos, ya ese cinismo internacional, yo creo que ya no se vería tan mal la posibilidad de que, por ejemplo, Estados Unidos interviniera, que antes hubiera tenido un... No, es un tema. Y yo creo que igual todavía no hay consenso ni siquiera para Venezuela y no lo va a haber, no. Nivel de intervención armada y ese tipo de cosas no creo que se dé. También porque, y esto es parte, o sea, es importante y este tipo de charlas para nosotros es fundamental de concientizar a las nuevas generaciones. Estamos en una universidad, todavía, yo no entiendo, yo soy internacionalista y politóloga y doy clases también en la universidad. No entiendo cómo hay gente que puede pensar que Cuba tiene, bueno, otro tipo de sistema democrático porque tiene elecciones, pues son elecciones ficticias, lo vuelvo a mencionar. Pero no se elige nada, porque de hecho tú ratificas lo que te pone en un papel. Yo nunca fui a elecciones, porque era para mí una burla, pero te ponen 5 rostros, además de delegados de circunscripción, jamás alguien que sea ni siquiera provincial. Y tú lo único que dices es apruebo o no apruebo eso. Pues no eliges ninguno. No hay uno que diga una cosa y otro que diga otra, ¿no? Y en ese nivel se arriesga. Como que es botonada, como que cada uno, como que son los ciudadanos, los vecinos que eligen a los del distrito y los distritos, a los diputados y son los diputados que eligen como es como indirecto, como que supuestamente. Lo cual es como irrisorio, pero no se elige porque no hay opción A y B, es A y A, y ni siquiera eso, porque es del mismo partido hay tantos cargos para como el nombre en una boleta. Entonces, no es que ni siquiera dentro del partido, bueno, gente que está compitiendo. Facciones. No hay dentro del partido gente que esté compitiendo. O sea, es el mismo partido. Ni siquiera dentro del Partido Comunista. Misma cantidad de nombres, misma cantidad de cargos. Entonces, es ratificar, ok, estoy de acuerdo. Es como, bueno, o sea, entonces no es una elección. La realidad venezolana, por otro lado, ha sido muy desmoralizadora, porque también, habiendo dos opciones, supuestamente vienen en dos etapas. Sí. Le doy la palabra. Yo quiero saber cómo está la situación de la gente mayor. Y terrible. Porque hay muchas personas. Hay mucha gente mayor. Mucha gente, pero muchísima. Mira, algunos se sostienen porque los hijos están fuera. El que no tiene un hijo afuera está literalmente en la miseria. A no ser que sea una persona que, incluso gente que ha tenido cargos y que han sido funcionarios, a veces he visto entrevistas de periodistas independientes que se piden a fulano y está destruido, una casa cayéndose. O sea, algunos se salvan por cierta posición familiar, por cierto cobijo, pero hay miles que viven una situación de miseria. La Iglesia Católica. La Iglesia ayuda mucho. Lo que pasa es que la Iglesia Católica cubana está muy chantajeada. Yo les pongo un ejemplo nada más. Yo soy católico y como parte de una fundación, la
completo, pero ignaciana de Loyola, que funciona en La Habana, empezamos a hacer unas charlas muy pequeñas, chiquitas, sobre la visita del Papa Francisco a Cuba, que fue una visita muy controversial. Daría para otra charla. Pero bueno, eso lo veremos después. Y invitamos a personas no gratas del sistema, y al otro día fueron personas de la seguridad del Estado, dígase la inteligencia, policía política, y dijo, si este evento se da, se cierra este centro, que es un centro que ayuda a ancianos, que ayuda a niños. Entonces la Iglesia Católica trata de desplegar la solidaridad más básica y se coopta toda la parte de pensamiento, de todo el entramado, digamos, ideológico propio del Vaticano II y de todo lo que implica. Todo de la doctrina social de la Iglesia. Eso no me salía. La doctrina social de la Iglesia se lo tienen que tragar. Cualquier encíclica. Y tratar de ayudar a los ancianos, a los niños que están en una situación de normalidad. Siempre estamos hablando de una iglesia que no tiene financiamiento ninguno, que es todo nivel de donaciones. Digo, para cerrar, o sea, que es muy poco lo que pueden hacer también, pero bueno, tratan de hacer algo. A mí la iglesia me genera como sentimientos encontrados, porque la Iglesia Católica siempre está como detrás de estos manejos del poder, ya sea porque está coaccionado por el poder o porque lo eligen, pero siempre me generó ese descreimiento, justamente porque tienen una fuerte vinculación con el poder y porque ven muchas veces en las iglesias que están financiadas las riquezas que tienen y su objetivo no es por el que ellos dicen que van. La iglesia no somos todos bautizados y después obviamente hay autoridades, en las autoridades se voy a distinguir eso, sí, ¿no? Sí, digamos, distinguir, no, la iglesia como institución. Sí, como institución entiendo eso y siempre hay gente que puede hacer la diferencia. Hay gente que digamos, por ejemplo, la firma del proyecto Varela por ahí la escondían un par de monjitas, o sea, y era muy valiente. Y por ahí se estaban jugando la vida. Una imprenta, tener una eso imprenta, imprimir cosas allá por panfletos, cosas, tener una imprenta es algo, o sea, que te puedes ir preso por tener una imprenta en tu casa, sí. ¿no? Yo, particularmente para imprimir documentos, iba a casa de un sacerdote, no voy a decir quién, y escondido lo podía hacer ahí, pero salía con esos documentos y si me agarraban podía ser 8 años de prisión, porque un documento que ni siquiera este libro, ¿no? O sea, esto es propaganda enemiga y puede ser 8 años de prisión. Entonces, así como hay gente por ahí que es cobarde, cae dentro de esta coacción de chantaje, como dice Tito, hay gente que también es muy valiente y, digamos, le ha puesto también el cuerpo para la defensa de la verdad. Y si damos la... No, te quería decir que yo estuve en Cuba hace 2 meses y a mí me parece un pueblo muy trabajador cuando vi, y de las personas más inteligentes que conozco en diferentes lados del mundo. Conozco un médico en España y mucha gente en Estados Unidos cubana, muy inteligentes, pero a un nivel muy estudioso, y que cuando yo fui la primera vez no me parecía, o sea, me parecía que estaba todo tranquilo, todo bien, y cuando empezaba a ahondar en el pueblo, yo le decía a mi papá la primera vez que fui muy chiquito, tenía 15 años, 16, y le decía, bueno, pero esta es la parte mala de Cuba, ¿dónde está la parte...? No, me dice, mi viejo, es todo así, me dice, bueno, y caminamos y salimos de La Habana y fuimos a distintos lugares y me sorprendí que era todo igual, ya estaba esparcido por todos lados y toda la gente que te mira es como un trato muy desigual. El cubano no sé si está tan contento con el extranjero tampoco. Es un tema buenísimo. Porque yo también me tocaba a veces ir a la farmacia o a comprar cosas y hay como súper divididos. O sea, hay un súper donde entran los extranjeros y hay un súper donde van la gente de Cuba. Y cuando entrábamos con mi hermano, la segunda vez que fuimos, y se éramos más rápido, la gente de lejos te grita que compres cosas o si gente, por favor,
La dictadura cubana en los 90, antes de los 90, era como un zoológico, con tipo Corea del Norte, donde el extranjero estaba en una comisión de 100 personas, no sé qué, con un guía, ya se imaginan qué era ese guía, y estaban 7 días. Y a los 7 días, bajaban. En los 90 empiezan a hacer negocio, necesitan sobrevivir por sí mismos, porque tuvimos desde los 70 hasta los 80 mantenidos por la Unión Soviética. Entonces empiezan a abrir el capital de la industria del turismo y empieza a abrir el turismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a dividirse, hay un país para los turistas y un país para los cubanos. De hecho, hasta el 2013 ningún cubano podía entrar a un hotel. Teníamos prohibido entrar a un hotel. Imagínense eso, ¿no? Nacer en un país que te dice que no puedes entrar a sus propios hoteles, incluso con una familia. Según el caso de una persona llegada a mí, se hicieron amigos de un matrimonio cubano y lo querían invitar a comer al hotel donde ellos compraban, pero no podían. Fueron a la policía, hicieron un escándalo y no les permitieron entrar a los cubanos. Entonces, eso para que tengan una idea de una división, la cuestión de las monedas y todo lo demás. Pero hay una cuestión que a mí me parece muy importante, porque yo la viví también de este lado, ¿no? De encontrarme muchas personas, qué linda Cuba, qué solidario, qué pueblo más bueno, qué no sé qué. Y tú dices, coño, qué bonito si eso fuera real, ¿no? Pero la mayoría de las personas son solidarias y son no sé qué, porque ven al extranjero como alguien superior que llega, alguien que te puede resolver un problema que tú no puedes resolver, alguien que tiene la solución, alguien que puede viajar y tú no puedes viajar, alguien que no tiene que pedir permiso para ir a otra región de Latinoamérica y tú sí. Entonces, por un lado se genera esa doblez, ¿no? Que a veces no te tratan igual, a veces te maltratan también porque hay que guardar resentimiento, pero hay muchos que te ven como alguien superior. Y a la vez, una cosa que yo pienso mucho, y sobre todo después de estos años de estar acá, cuando uno habla de una dictadura totalitaria, lo primero que uno le viene a la mente es la represión, ¿cierto? Y lo que uno se imagina es que uno ponga un pie en Cuba y vea gente corriendo y un tipo tirando para el piso y asesinando a otro y no sé qué. Eso no lo vas a ver porque ya sucedió. Ya la dictadura se asentó, ya la dictadura hizo eso. Al principio hicieron juicios de el Che Guevara, con el perdón, hacía juicios de menos de 3 minutos y mataban a otra gente. Juicios de menos de 3 minutos. Entonces, paredón, pero además hacían juicios colectivos. Decían, estos 10, paredón. Entonces, todo eso pasó en los primeros años. Después, sálvese quien pueda, váyanse. Entonces, no nos vamos a encontrar como extranjeros. Muchos me vienen a decir, no, pero tú dices que es dictadura, pero yo no vi mucha. Bueno, ¿qué va a haber si las personas no tienen a dónde? ¿Qué quiere? ¿Que todo el mundo se inmole? Que todo el mundo salga y diga, vale, y que se inmole. La gente quiere vivir. Vivir y en algún momento irse, vivir y en algún momento mejorar, lo que fuera, ¿no? Entonces es un tema importante porque también a la hora de conocer esa realidad hay que también entender y meterse un poco más adentro. Y seguro que te pasó de preguntarle a las personas y que al principio, sin conocerte, te decían una cosa y después te empezaban a decir otra. Sí, de hecho, con uno de los mozos, después uno de los mozos que siempre hablamos después, yo pensé que era una persona normal y pensé que era un trabajador que trabaja de eso y después me di cuenta que era ingeniero. Y dije, ¿cómo puede ser un ingeniero civil? Creo que era trabajando de mozo, no, o sea, para mí en mi cabeza no tenía. Porque de mozo ganaba 15 veces más con la propina y siendo su salario expropiado por el régimen. Ganaba 15 veces más que siendo ingeniero. Esa es la realidad, sí. Yo solo le pregunto un poco, nosotros a veces me pasa que cuando en derecho político, por ejemplo, uno lee, estudia sobre el dispositivo de control, qué sé yo, y se queda un poco el libro, no lo baja a la realidad, no lo humaniza a esos conceptos, y está pasando en Argentina, desde mi punto de vista, un poco esta nueva revisión histórica de instalar que en Argentina hubo un socialismo muy fuerte y que no se puede hablar de algo en contra, etc. Entonces, me genera duda saber cómo
una posición, digamos, con los que están arriba, digamos, cómo se ejerce desde arriba el poder hacia abajo, pero con el ciudadano del lado, es muy fuerte esto del socialismo si uno se tiene que pelear por este lado diciendo, che, mira, esto no está funcionando y que haya una defensa realmente honesta, digamos, por la función de estos dispositivos de control, cómo funciona eso. En una época había muchas personas con el cerebro lavado. Vamos a decir, era en la época que entre los 70 y los 80, en la época de mis padres fueron revolucionarios en el sentido de que creyeron en la revolución, trabajaron, dieron su vida, pensaban que cuando hacían un trabajo voluntario, que era obligatorio, pero para ellos era voluntario, estaban construyendo el futuro de sus hijos, sus nietos y no sé qué. Y en un momento se dieron cuenta de que lo estaban engañando y lo estafaron toda su vida. Pero en esa época, mantenido el paraíso artificial por el comunismo internacional, había una cierta estándar de pobreza que de alguna manera mucha gente decía, bueno, pero yo era muy pobre, mi papá limpiaba zapatos a los 6 años, mi papá sabe lo que era también el régimen capitalista anterior que tenía sus luces y sombras también. Entonces, para mucha gente era, en un momento, fue una mejora en su estatus de vida. Y esa gente lo sostuvo hasta cierto punto, por más que el sistema era dictatorial y se sostenía a sí mismo, pero apoyaba. Eso hoy por hoy te digo que ni en el Partido Comunista, si tú vas y haces una votación, que los tipos sepan que nadie los está vigilando y que puedan votar lo que quieran, ahí no ganan. O sea, ni en el partido, ni en los que están afiliados. Porque se ha derrumbado tanto de eso que es muy difícil que exista una cohesión realmente autónoma. Lo que sucede es que hay... Remueva la comisión. Lo que sucede es que hay personas que están un poquito mejor situadas en el rango del régimen y que funcionan como policía también de sus propios vecinos, como policía dentro de los propios organismos de trabajo y ejercen la represión de múltiples formas, pero te digo, eso se ha desmembrado mucho. Es un mecanismo que ellos, en los 80 por ejemplo, para poner un ejemplo, si se enteraban de que alguien se iba del país, automáticamente esa persona pasaba a ser un desafecto, un contrarrevolucionario, y había que ponerlo a la palestra pública como enemigo. Entonces, como gusano, así hablaban, los gusanos. Y entonces se reunían, por supuesto, con mandato de arriba, pero la gente muchas veces, con la euforia revolucionaria, y apedreaban las casas, los arrastraban por la calle en los 80, y eso, a ver, hoy por hoy no creo que lo puedan hacerlo con policías disfrazados, pero no con el pueblo que en una época lamentablemente se dejó manipular hasta llegar a la violencia. Sí, ustedes recuerdan, la guerra de Ruanda usaban cucarachas. En Ruanda le decían cucarachas. Digamos, a los opositores, a la etnia opositores. Acá es usar el opositor político o el desertor, el que no es revolucionario, el que no abraza la revolución y le da un beso a la foto. El que no obedece todo el tiempo. El que no obedece todo el tiempo es un gusano. En los 80 hacían actos de repudio, ¿sabes? Por ahí a la gente que se iba, hoy ya no, pero antes el que se iba era un traidor. Si está recibiendo propaganda todo el tiempo de que esto es lo mejor, como fulano, que era mi amigo y que estamos construyendo la revolución, se va a ir. Ahora yo voy a contar un par de anécdotas digamos, como Argentina, que digamos, el primer viaje que hice a Cuba, yo trabajaba en la unidad de políticas públicas de juventud de la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Macri, y llegó una invitación para una conferencia de políticas públicas de juventud en La Habana.
yo ya estaba muy interiorizada, yo ya había conocido a expresos políticos, había escuchado testimonio de primera mano de lo que pasaba en Cuba, entonces yo decía, bueno, esta es la oportunidad para ir y ver, ¿no? Entonces dije, bueno, ya digamos, en mi carrera, yo en esa época me dedicaba mucho al emprendedurismo juvenil, al liderazgo juvenil, fui y presenté un paper de política pública de la juventud, pero fui con una visa especial, incluso de esas visas que Cuba da visas de turista, pero también muy más cara, que van como visita oficial. Eso te habilita a poder visitar una universidad, un hospital o cosas que, si no, como turista normal, en tu asilo, no podrías ir a entrar a la Universidad de La Habana, o, digamos, no podrías, como extranjero, como turista, no podés, tenés que tener una visa especial. Entonces, me dieron esa visa especial y que convivir una semana con, digamos, mamás, es parte de otro negocio también para, y seguir difundiendo, es parte como una parte de propaganda, seguir difundiendo lo lindo que es la revolución, muestran a académicos, en el mundo académico está muy contagiado con estas ideas socialistas, entonces estás una semana con académicos de distintas universidades de La Habana y de toda América Latina, y permiten un poco de crítica, y esto es lo como para que ves, nosotros hay libertad académica, hay como, bueno, y entonces criticamos, bueno, hay muchas cosas todavía por resolver, hay muchas cosas, entonces los primeros días todo era maravilloso, van pasando los días y como vas compartiendo, como en un congreso, y vas ganando confianza, algunos de ellos, entre los jóvenes del Partido Comunista, me empezaron a reconocer, no, yo estoy acá porque, bueno, así puedo tener un mejor trabajo, sí, porque así puedo tener más libertad, o sea, por ciertos beneficios, no lo hacen por convicciones, eso fue hace 15 años, o sea, hoy mucho menos. Y después, también bueno, yo después de esa semana como oficial, yo después fui a visitar al Padre Conrado, visité a Tony Sánchez, ahí conocí a Hilda Molina, que sí conocí acá, pero lo conocí en su casa, con su madre estando todavía viviendo en La Habana. Después hice mis visitas alternativas, pero bueno, conviví un poco con esos jóvenes que sí, todo muy bien, hacen parte del show y después en la intimidad, bueno, ganar un poco de confianza, te reconocen más. Igual, entre paréntesis, existe el síndrome de Estocolmo. También encuentras personas que dicen y lloran por ver un discurso de Fidel y después se quieren ir, o actualmente están en Miami viviendo, con un auto del último modelo y eso es la complejidad de la psicología humana. No hay otra manera de explicar. Por otro lado, para también entender a los cubanos, yo entrevisté y digamos, también para otro libro que escribí sobre la sociedad civil cubana, yo tuve que entrevistar a muchos jóvenes, activistas, etcétera, que cuando han viajado por primera vez a Estados Unidos o Europa y se chocaron con una realidad, y dicen, bueno, pero esto es una maravilla, no sé qué, bueno, tienen tanto la propaganda de que pobre el capitalismo, ¿no? Porque ahí explota, el capitalismo explota, los norteamericanos, la gente no es libre, es como imaginan todo trabajo esclavo, ¿no? Como que los que viven del capitalismo son todos trabajos esclavos de fábricas, no sé, del siglo XIX, no sé qué se imaginan, pero es parte de lo que jóvenes, no sé, de 20, 22 años, ven el choque entre lo que han escuchado toda la vida en la escuela, el adoctrinamiento, víctimas del adoctrinamiento, familias y demás, bueno, tuvieron la oportunidad de ver y esto no es lo que me contaron. Entonces, la isla es una isla, o sea, comunicacionalmente, aunque ahora ya internet, obviamente todos los sitios están bloqueados. Yo cuando ya fui en el 2010, 2012, quería enterar, bueno, a La Nación, Clarín, como para ver qué es lo que estaba pasando en Argentina mientras yo estaba unos días allá y están bloqueados. O sea, en los hoteles, además que era como $5 la hora. Y lentísimo, no, media hora así, ¿no? Entonces,
sitios de noticias del mundo están bloqueados, o sea, que digamos, no reciben, solamente la gente, los cubanos saben lo que conocen o algún que otro mensaje. Sí, Ricardo. Así como ustedes han explicado, y ese es un poco el objetivo de esta clase, que vieran esa realidad de este país no democrático por el testimonio de alguien que ha vivido. Acabas de hablar del famoso síndrome de Estocolmo, que el secuestrado que ama a su secuestrador. Hay otro síndrome, yo lo he llamado aquí, del imbecilismo militante. Doy dos ejemplos. Cuando la doctora Hilda Molina fue a presentar su libro a la Feria del Libro, un joven, acá en Buenos Aires, un joven militante kirchnerista la increpó y le dijo que lo que ella escribía no era real. La doctora lo miró y le dijo, pero yo soy cubana, he vivido en Cuba. Sí, dice, pero yo he estado 15 días en Cuba y he constatado que lo que usted dice no es verdad. Primer ejemplo del síndrome del imbecilismo militar. Otro, no voy a dar su nombre, es un fiscal federal en ejercicio en la República Argentina, de cuño kirchnerista también. En un almuerzo que compartí con él, durante media hora me explicó todas las luces las luces sin sombra de la Revolución Cubana. Y me habló de Cuba con la misma autoridad que hay vos, que han nacido y vivido en Cuba. Entonces le dije, ¿pero qué sabes vos de Cuba? Me dice, yo llevo 15 días y he visto todo, y he hablado con todo. Le digo, perdón, vos no sabes nada, ni has visto nada. Has estado en hoteles de 5 estrellas y has hablado con gente que en definitiva era como vos. Es simple. Otro ejemplo del síndrome del imbecilismo militar. ¿Puedo poner un ejemplo más de ese síndrome? Los intelectuales que agarran los papers de Claxo, por ejemplo, Flaxo y Flaxo, y que citan los propios intelectuales del régimen sin leer otros libros, sin hacer otras investigaciones, que citan los documentos que publica el régimen en la ONU, o los documentos que publica el régimen, las estadísticas que publica un régimen que nadie controla, y dicen, ¿pero qué estás diciendo tú de que los hospitales en Cuba se están cayendo? Pero yo fui a ver a una tía mía política que estaba en una sala de terapia intensiva donde los baños estaban inundados, ya sabemos de qué, las personas entubadas en los baños inundados. Y me dicen que es una maravilla el sistema médico cubano, una maravilla la educación cubana, pero todo lo ven desde el papel. Nadie corrobora otra estadística, nadie entrevista y hace una encuesta a cubanos recientemente exiliados, a personas de qué creen de ese sistema, supuestamente. Eso para mí también entra en la imbecilidad. Y la necesidad internacional que replica en la comunidad internacional. No puede ser que el PNUD publique en el Índice de Desarrollo Humano una Cuba desarrollada. Es un país desarrollado, está entre los países más desarrollados del mundo a una Cuba. O sea, ¿en qué Cuba? ¿Por qué? Porque publican en base a las estadísticas oficiales de Cuba, una comunidad internacional que desde los 90 no puede entrar más a misiones de Naciones Unidas a la isla, pero sigue publicando las estadísticas oficiales. Nosotros ya sabemos lo que pasó realmente, digamos, el peligro que es publicar, tergiversar las estadísticas. Y ahora que acá se usa el comunismo, como dice el profe, para un lado, y también por otro, o sea, o se enarbola como si fuese un norte a seguir, o se usa como una amenaza y se llama comunismo todo aquello que no comparte una cierta ideología. Entonces, eso es lo uno piensa, como ha dicho ella, que estamos en un siglo donde la información es abundante, donde los lazos de comunicación con otros países no tienen fronteras, pero la realidad es que nosotros no estamos tan lejos de Cuba y acá se usa el comunismo como si fuese algo totalmente excelente, como si
no tuviera ninguna problemática, o como si fuese, como si cualquier cosa sea comunismo. Y pongo un ejemplo muy claro de llamar hoy en día al kirchnerismo como si fuese un comunismo, cuando son partidos de centro izquierda, yo creo. Pasa que es un poco Como que digo, hay una falta de información increíble. O sea, una cosa es que lo sean ideológicamente, que no lo son ideológicamente porque no lo ratifican así. Otra cosa es que sí han tenido mucho acuerdo con toda la región comunista. Ya esa es otra historia y que muchas veces cuando pinchas un poquito más abajo, en su corazoncito vibra mucho eso. eso. Prácticas como los scratches, scratches propios del sistema comunista totalitario, esos scratches, lamentablemente en los últimos 20 años en Argentina lo hemos vivido, el scratch constante es parte del árbol y afecta a la dignidad humana. Estamos hablando de valores humanistas, digamos, el ser gusano es deshumanizarte. A mí me han dicho gusano aquí. O sea, entonces es deshumanizarte, debe volver no allá solo, aquí. Pensar distinto, no por son eso creo personas. que muchas veces un ánimo extremo de decir, no, estamos en una sociedad donde la información es de fácil acceso. No es tan así, o sea, seguimos con una fuerte tendencia a creer que somos libres, muy libres, y cuando en realidad estamos muy condicionados por de dónde sale esa información, digamos. Sí, porque viene contra los medios de producción. Sí, o sea, seguimos cuando decimos que los medios de comunicación son obvio, pero cuando decimos que los medios de comunicación son un falso poder, es justamente por no ver este peligro de que la información no es 100% libre, está siempre dentro de unos parámetros. O sea, el régimen ha materializado un mundo orwelliano y lo ha extendido a través de la ideología afuera del humano. Ese fue el sueño de Fidel Castro, siempre fue. De hecho, para Fidel Castro, la mayoría de las personas, de los políticos que él más odiaba, eran los socialdemócratas democráticos, porque eran como la opción democrática que lo desacreditaba. Era como lo más cercano, pero que de alguna manera era democrático. Pero igual, siempre, o sea, Rómulo Betancourt hizo 2 atentados, presidentes socialdemócratas. Y por ahí para allá es una historia, pero es para hablar horas, así que bueno, sí, podemos ir cerrando. La verdad que para nosotros, desde Cultura Democrática, es una organización que fundamos con sí, Tito, puede decir, me dicen Tito, no puede llamar Tito. Con otros académicos y miembros de la sociedad civil de la Argentina y hace 6 años. Realmente nosotros promovemos los valores democráticos y los valores del pensamiento también humanista, no solamente acá en Argentina, sino en otros 7 países de la región. Para mí uno de los valores fundamentales, bueno, dice nuestros principios de la organización, el principio de subsidiariedad y la solidaridad, por ejemplo la solidaridad democrática, es importantísimo. Entonces, hablar de Cuba con argentinos, con peruanos, con paraguayos, es importante conocer la realidad. Nosotros nos tenemos que hermanar porque para mí defender la democracia en Cuba, defender la democracia en Argentina, no puede haber argentinos confundidos de qué es una democracia y qué es no. O sea, en Cuba saben que sistema totalitario, unipartidista, digamos, esa diferenciación es parte también de la responsabilidad que nosotros tenemos como personas, digamos, en la vida. Entonces, esto es parte de nuestra misión, digamos, promover estos valores. Y bueno, los invitamos a seguir nuestra página, nuestras redes sociales, Cult Democrática. Nosotros tenemos otros libros que tenemos en la web, hay cuba.cultdemocrático.org, hay muchos libros de otros cubanos que nosotros los publicamos y los imprimimos también para promover la libertad de expresión. De hecho, que Mica no lo va a decir, pero tiene un libro muy importante de la historia de los últimos 30 años de la sociedad civil cubana, de libre descarga, que está en la página. Y realmente es un libro para consultar, porque hace mucha estadística de medios independientes, de periodismo, de activismo y todo, como también para
para pesar toda la otra volumen de información falsa que circula todo el tiempo, promovida por el régimen, algo que un poco hable de la otra historia que no se cuenta. Una consulta que me llama la atención, como todos los que somos mayores, la cuestión de la virtualidad, de internet y demás, no sabemos todo. Todas esas publicaciones en libros de libre descarga tienen éxito, la gente los baja. Y bueno, aunque sea, sí, precisamente porque es gratis. A veces la gente no lo que valora pasa es eso que tampoco. lo fundamental para nosotros está primero, o sea, todo el que pueda tener acceso, pero también dentro de Cuba que tengan acceso. Muchas veces, porque estos libros es como una forma de empezar a crear nichos de resistencia también, y donde las mismas personas intelectuales muchas veces puedan encontrar una lucecita de esperanza de poder publicar algo, de poder hacer algo. Entonces también por eso la idea es que circule. No, me parece espectacular. Lo que yo tengo duda, desconocimiento de la palabra, es si realmente hay descargas. Sí. Justifica el esfuerzo. Justifica el esfuerzo totalmente. Y además se lo pasan, no solo la descarga, sino después, por ejemplo, en Cuba se pasa mucho de PDF, WhatsApp y de Telegram. Y ya, así que bueno, agradezco muchísimo Una al cosa, Instituto Jack me he Mayden. encontrado de casualidad cometiendo un acto no correcto, saqué a ver que tenía porque en eso sí soy como los jóvenes, con el celular, y tenía una notificación de Jorge Núñez, y dice, está el afiche y dice, presentación hoy en Córdoba, Argentina. Estuve en esa hermosa ciudad en el 2008 y conservo el mejor de los recuerdos tanto de las personas como de sus calles. Me alegra mucho volver a ella, aunque sea muy indirectamente a través del libro. Bueno, Perdón, en ambas páginas de Facebook, en las dos materias opcionales, una tiene que ver con los textos, literatura, política y lengua. La otra, la democracia en el siglo XXI, tenemos dos grupos de Facebook y dos grupos de WhatsApp. Allí está todo el material que se va produciendo y vamos a colocar todos los links que nos va a dejar Cultura Democrática para que cada uno de ustedes pueda leerlo, verlo. Es voluntario que lo hagan, es voluntariamente obligatorio a utilizarlo en los parciales y en el colegio final. Y de paso le difunden a los ausentes, tenemos presentes ausentes, son los que están en lista pero no están acá, también para que les hagan llegar. Así que muchas gracias. Agradecemos a Micaela y a su esposo que hayan podido compartir con ustedes esta clase testimonial. No para que ustedes piensen lo que ellos piensen, sino simplemente para que piensen. Este es el sentido de la universidad. Una universidad que no enseña a pensar y que simplemente dé títulos es un fracaso. Yo le agradezco también al doctor Molina, que desde el fondo nos acompaña como el otro profesor de esta materia, de estas dos materias que 2 veces por semana estamos dando hasta fin de año. Muchísimas gracias.